noches, gracias por estar nuevamente ahí. Este programa se llama Onkar porque es del sonido del universo, ese sonido que constituye todo lo que existe, por lo tanto nada queda de lado, todo está incluido. Y el Om es un sonido de bienestar, un sonido para todo el mundo, para elevarse, para encontrarse. Así que bueno, gracias por estar ahí. Y hoy, si Dios quiere, vamos a tener un invitado telefónico de primer nivel. Vamos a tratar de comunicarnos con el padre Ricardo Gerula. Vamos a hablar con él un poco de todo esto de lo que es la geobiología, de los distintos tipos de energía, de radiestesia. Y para empezar con el programa, te quería recordar que uno en algún sentido siempre está como partido en alguna dimensión de la propia integridad. Y mucho tiene que ver el tema de cómo hablamos, cómo no coincide con lo que sentimos y con lo que son nuestras emociones. Y algo para encontrar este equilibrio que siempre buscamos, intentamos ser mejor, son los 5 acuerdos de la sabiduría tolteca. Estos acuerdos dicen lo siguiente: no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. El segundo dice: honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. El tercero dice: haz siempre lo mejor que puedas. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca podrás recriminarte nada o arrepentirte de nada. El cuarto dice: no tomes nada personal, ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida. Y el quinto acuerdo dice: sé escéptico, no me crea, no se crea, no le crean a nadie. No creas nada de lo que digo. Estos acuerdos de la sabiduría tolteca del libro de Don Miguel Ruiz, importantísimos, que te digo que cuando uno lo tiene así plastificado en un lugar, los lee, los vuelve a recorrer, cobran un significado especial y realmente van modificando la vida de uno, y sobre todo va revalorizando lo que es la palabra. Y creo que ahora sí estamos conectados con el padre Ricardo Gerula. Padre, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Diego y Claudia del programa Onkar? Gracias por estar ahí, padre. Por favor, es un gusto y estar con ustedes y la gente de Rosario y toda la gran audiencia que tienen. Realmente, bueno, yo lo vuelvo a repetir, yo el padre realmente lo conozco hace muchísimos años, tuve hasta una oportunidad en O'Higgins, en la provincia de Buenos Aires, de compartir algunas tardes de mate, mientras él en ese momento estaba preparándose para un viaje, me acuerdo, a Roma, al Vaticano, creo. Y a Rusia, lo que uno aprende con esta persona es una cosa increíble. Sí, hemos tomado varios mates con otro sacerdote que no me acuerdo el nombre y el realmente... padre Marie de Francia. Exactamente, Marie de Francia. ¿Qué memoria, padre? Nosotros lo llamamos Petit Cocodril. Porque un día yo iba con él, viste, al pueblo. Ajá. Y se cruzó un lagarto, le digo, mirá, me dice, es un Petit Cocodril. Bueno, y aparte ese sentido del humor que ustedes se podrán dar cuenta, pero aparte, ¿qué sabiduría tiene esta persona que estamos hablando? Padre, hay algo que siempre recuerdo cuando el padre me tomó un remedio homeopático que yo tenía para verificar si estaba bien dado, y realmente fue espectacular. Bueno, me quedé tranquilo por el médico que me lo daba porque realmente dio muy bien. Pero aparte del péndulo como una cuestión para saber todo este tipo de cosas, he hecho un nuevo descubrimiento, padre, que es el péndulo hebreo. Ah, sí. Y he quedado sorprendido, le digo la verdad, en la aplicación, por ejemplo, en perros enfermos, en distintos tipos de animales. Y me gustaría que me hable un poco sobre el péndulo hebreo. ¿Qué opinión tiene usted? Y bueno, la mejor de las opiniones, ¿no? Porque bueno, el péndulo hebreo es el único péndulo sanador, ¿no?
Sí, lo he visto. Entonces tenemos que, para entrar a hablar del péndulo hebreo, tenemos que empezar por hablar del idioma hebreo, de la lengua hebrea, porque hay idiomas solares e idiomas lunares. Los idiomas solares son, por ejemplo, el hebreo, el sánscrito, incluso varios idiomas nuestros como el quechua. ¿Y por qué se caracterizan estos idiomas además de ser idiomas sagrados? Porque reproducen la realidad que representan. Por ejemplo, si yo tengo la palabra paz en un idioma solar, entonces yo no necesito saber el idioma para experimentar el contenido de la palabra, lo que la palabra significa. En cambio, con idiomas lunares, como por ejemplo los nuestros, que son el castellano y todos los derivados del latín, nosotros si no sabemos el significado de la palabra o si no tenemos un diccionario, no podemos de ninguna manera acceder al significado de la palabra, a la realidad que significa esa palabra. Entonces, el péndulo hebreo lo que tiene que es un péndulo de madera, como si fuera un pedazo de esos cabos de escoba, sí, ¿no? Cortado más o menos 4 centímetros, que tiene una perforación en el medio y un piolín en el medio. Entonces, si uno lo toma por un lado del piolín, el péndulo funciona como funciona el péndulo tradicional. Si uno lo toma del otro lado del piolín, el péndulo hebreo comienza a funcionar como, digamos, un emisor energético. ¿Y qué energía emite? Y emite la energía de la palabra que uno le pone en el péndulo. Por eso hay un montón de palabras claves escritas en hebreo en una especie de fajitas de papel que se colocan en el péndulo y se los fija con una gomita, y entonces se envía la energía de esa palabra a través del péndulo a la persona, animal, cosa o situación que uno quiere energetizar. Padre, esto también manifiesta de alguna manera este nuevo paradigma de estos tiempos de que, bueno, es importante tener en cuenta que somos energía y el tema de las frecuencias, ¿no es cierto? Y bueno, prácticamente si nosotros nos fijamos, nos estamos dando cuenta que en el universo hay una nueva energía de alta vibración. Sí. Por eso caen montones de personas, situaciones, etcétera, de baja vibración. Si nosotros recorremos el planeta, nos vamos a ir dando cuenta de que todo lo que tiene baja energía o queda al descubierto o tiende a entrar en caos. En cambio, todas aquellas situaciones que tienen, por ejemplo, alta vibración energética, salen a la luz. Y eso, por ejemplo, si uno se fija un poco en los gobiernos que dejan, por ejemplo, de gobernar determinadas naciones y los nuevos gobiernos que surgen, sí, se nota mucho eso, ¿eh? Sí, Mucho. Padre, y otro tema importante con el tema de la frecuencia, de cómo uno está en el estado general, es esto de darse cuenta de que, bueno, somos parte de un cosmos y sobre todo que nuestro cuerpo no termina en la piel, sino que tenemos otras pieles, para decirlo de alguna manera, como por ejemplo nuestra casa, nuestros ambientes. Y usted en eso es un especialista, ya que es experto en domoterapia. ¿Por qué no le explicamos a la gente lo que es la domoterapia? Bueno, básicamente la domoterapia justamente surge, sobre todo en mi caso, porque nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones en las cuales el campo electromagnético terrestre, reforzado por las energías que vienen también del centro de la galaxia hacia la Tierra, sí, interfieren en el débil campo electromagnético nuestro, ¿no? Ajá. Porque nosotros también somos un campo electromagnético. ¿Y cuál es el problema de que nosotros nos veamos sumergidos en un fuerte campo electromagnético?
Y pensemos, por ejemplo, que cada una de nuestras células es como una pequeña ciudad, o pongámoslo como una casa nuestra. Nosotros en nuestra casa, ¿qué tenemos? Y tenemos un basurero. Y entonces toda la basura la ponemos en bolsitas o en bolsas que sacamos afuera de nuestra casa y la dejamos afuera para que pase el carro y lo lleve, ¿no? Claro. En cada célula nuestra pasa lo mismo. O sea, cada célula nuestra es como una pequeña ciudad que genera basura. Ajá. Entonces, ¿cómo hace la célula para sacar la basura de dentro de casa a la calle? Y bueno, la membrana, ¿cómo se llama? Además de la bomba de potasio, sí, tiene de un lado un polo positivo y del otro lado un polo negativo. Y esa diferencia de potencial entre el polo positivo y el polo negativo de la membrana celular permite que la basura, ¿no? Sí. Que generan las células salga al exterior y sea eliminada. Cuando nosotros estamos en presencia de un fuerte campo electromagnético, entonces la capacidad de generar ese diferencial de energía no se produce. Y entonces la basura se comienza a amontonar en la célula y ahí tenemos el inicio de una enfermedad severa. Entonces es muy importante hacer domoterapia, o sea, en las casas que tienen fuertes campos electromagnéticos, tenemos que tratar, en mi caso, de dispersar ese campo electromagnético de manera que no afecte el débil campo electromagnético de las personas que viven en la casa. Ajá. Porque tenemos que tener en cuenta que sobre todo durante el sueño, no solo el inconsciente nos repara totalmente, sino que a lo largo del sueño entran, por ejemplo, a rehacerse determinados órganos. Por ejemplo, a la 1 de la mañana entra a regenerarse el hígado. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, si estamos en una casa fuertemente radiada, entonces la energía que necesita el cuerpo para regenerar el hígado de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana, la gasta el cuerpo en defenderse del campo electromagnético y no de regenerar las partes que necesitan ser regeneradas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a la mañana nos levantamos cansados, somnolientos, con dolores musculares, calambres, desganos, poca resistencia a las agresiones psíquicas, ¿no? Sí. Entramos en un estado, digamos, de pérdida de energía y de desorganización celular. El tema esto de encontrar el equilibrio propio, padre, ¿cuáles son de las terapias por ahí que a usted más les convence en este tema? Y bueno, por ejemplo, para el equilibrio propio, aunque no le demos la importancia que realmente tienen, por ejemplo, la alimentación es una parte esencial para mantener el equilibrio. Sí, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como seres humanos somos lo más parecidos a un orangután. Lo que nuestro cuerpo reconoce bueno para él son las frutas, las semillas y las verduras. Ajá. Entonces, cuando uno consume frutas, semillas y verduras, entonces el cuerpo, digamos, dice, acá estoy en lo mío, esto es lo natural mío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está en esa situación, el cuerpo comienza a subir la vibración energética. Y eso se nota en todos los planos. Ahora, en esta situación, por ejemplo, hay algunas cosas como las toxinas y, ¿cómo se llama? Y los parásitos, ¿no? Sí. Que abundan mucho, más de lo que nosotros creemos. Y, por ejemplo, la medicina tradicional no tiene un remedio para los parásitos. Tiene un solo remedio que a los únicos parásitos que puede atacar son los del estómago. Después más allá no va. En cambio, nosotros tenemos medicinas naturales como el propóleo, por ejemplo, que va a todos los órganos.
y ataca a los parásitos en cualquier órgano que estén. Ahora, acá no termina la historia. Hay una historia mucho más compleja y dramática que se la voy a ejemplificar un poquitito. A ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, la leche y sus derivados, y por otro lado tenemos el pan y los panificados y la farináceos, ¿no? Sí. La leche, por ejemplo, contiene benzodiazepinas, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, un ternero que está desesperado, mama, se calma y duerme, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo sucede también con los bebés. ¿Por qué? Porque la leche es altamente adictiva por las benzodiazepinas que tiene. ¿Cómo se llama? El trigo tiene, por ejemplo, una sustancia que es 100 veces, digamos, más somnífera que el alprazolam. 100 veces. Uh-huh. Entonces, cuando una plaga viene y lo come un poquito al trigo, se duerme y el sol la mata, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? De que la leche y el pan sean adictivos, ¿no? Que sean drogas. Primero, ustedes ven cómo a nosotros nos atrae, nos es difícil, por ejemplo, no consumir leche, lácteos y todos los derivados, ¿no? Y lo mismo sucede con el pan, pues porque somos tan adictos, por ejemplo, a los hidratos de carbono. Sí. Es por las drogas que tiene, ¿no? Las benzodiazepinas en el asunto de la leche y bueno, y estas sustancias somníferas del pan. Ahora, el hecho de que estas sean drogas que son adictivas es serio. ¿Por qué? Y porque estas sustancias tienen la llave para abrir el cerebro. Entonces, al abrir el cerebro, a través del intestino se cuelan todos los parásitos y todas las sustancias tóxicas al torrente sanguíneo y van a parar a todos los órganos. Entonces, pueden suceder cosas, por ejemplo, como de 2 parientes míos el año pasado, Sí. Una prima acá en Belgrano, bueno, se le fue un parásito de los intestinos al cerebro y tuvo el efecto semejante a una ACV. Quedó sin habla, paralítica y todavía, eso fue en marzo, abril del año pasado y todavía está en rehabilitación. Y después un primo de San Pablo se le fue, caminaba 10 kilómetros por día, así que imagínense el corazón que tendría este hombre, ¿no? Sí. Y bueno, se le fue un parásito al corazón, en 3 horas le dejó el corazón al 25%. Menos mal que los médicos de San Pablo conocían, digamos, esta situación, y entonces enseguida, bueno, pararon al parásito y le quedó 25% del corazón, si no en 1 hora más moría. Ahora, nosotros vemos qué complicado que es esto. Y además, a esto hay que añadirle, por ejemplo, que la carne también tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque la carne no puede ser digerida por fermentación como la fruta, las semillas y las hojas, ¿no? Entonces, el organismo que tiene que hacer cuando nosotros comemos carne y dejar que la carne se pudra en el intestino. Por eso la gente carnívora tiene gases y deposiciones tan malolientes, porque todo lo que es carne se tiene que podrir en el intestino y recién después emigrar. Pero también un bife de 100 gramos que fue asado o frito, lo que sea, produce la misma sustancia tóxica que producen 22 cigarrillos cuando uno los fuma. Realmente importante. Impresionante. Y qué importante lo que está diciendo por ahí, ¿no? Saberlo eso. Claro, ahora por ejemplo, qué sé yo, si uno quisiera ponerse al día y entrar en una alta vibración energética, sí. Bueno, por ejemplo, acá en la Argentina hay un centro en Villa La Rosa, cerca de Mina Clavero, en Tras la Sierra, que se llama justamente
el centro de depuración de Villa de las Rosas. Ajá. Ahí uno puede internarse por 10 días y entonces, primero que aprende toda esta información, ¿no? Después, claro, hay todo un grupo muy experto de profesionales que no son, algunos son médicos o paramédicos, pero no es un centro médico, sino que es un centro de depuración energética a través de yuyos, distintas sustancias naturales, para volver al organismo, digamos, a un punto cero de ¿cómo se llama?, de intoxicación. Entonces, a partir de ahí, uno puede seguir, digamos, con una alimentación de ese tipo y mantener alta la vibración energética. Le digo que hasta los perros se dan cuenta cuando uno hace ese tipo de depuración. Yo me acuerdo de cuando lo hice, los perros de Paraná, de Santa Fe y los de acá de Quilmes, ¿sí?, empezaron a tener otro trato conmigo. Mire usted. Y me da la impresión de que las plantas también se dan cuenta, porque es como que reviven, reverdecen, ¿no?, las plantas que uno tiene en el jardín. Bueno, yo no tengo jardín, pero tengo una terracita, digamos, acá, un balcón, digamos, y tengo plantas colgadas y plantas en grandes macetas, y es como que, bueno, es como que revivieron todas, largaron un montón de brotes nuevos, todo como diciendo, así estás vos después de la depuración. Usted sabe, es llamativo que en la medicina china, el meridiano correspondiente a, ¿cómo se llama?, al hígado, y el elemento correspondiente es la madera. Ajá. Hay muchas cosas interesantes al respecto. Pero resumiendo, sí, bueno, hay varias cosas que nos ayudan a mantener la, ¿cómo se llama?, la energía alta. Pero la alimentación es quizás una de las más importantes. Y hay algo que es muy claro en este tiempo y en esta época. O uno se regenera o se degenera. Es cierto. En esta época de alta vibración energética en el cosmos, no hay otra. O uno se pliega a la regeneración o no le queda otra que degenerarse. Y por eso los cánceres aumentan tanto. Es importante en esto, padre, también, sí, es importante también esto del concepto de totalidad con el universo y el cosmos, ¿no? Y, o sea, yo creo que los estados también esquizofrénicos que hay en estos momentos parten de esa cuestión de creerse separados de este universo, de este cosmos. Y bueno, los 4 enunciados del Tratado de Totelka, en lo que basan, digamos, toda su sabiduría es precisamente en eso, en que nosotros o nos plegamos a nuestro ser profundo o nos plegamos al exterior, donde tenemos, digamos, muchos egos que todos compiten por el poder, compiten por la individualidad, compiten por la descalificación. O nos plegamos a nuestro ser profundo, que es lo que nos hace uno con el todo y con todos, y entonces, digamos, nos plegamos a la verdad de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Lo que hace a la verdad de cada uno de nosotros y a la verdad de cuanto nos rodea, es precisamente la verdad del ser. Todos tenemos como característica que somos, que existimos, ¿no? Así es. Es llamativo, por ejemplo, que San Pablo, cuando le hizo el discurso a los griegos en el Areópago, les dijo algo interesante, porque los griegos, que eran gente muy inteligente, y San Pablo también lo era discípulo de Gamaliel, el mayor maestro judío, ¿no?, de aquella época. Ajá. Y entonces los quería catequizar a los griegos. Y los griegos no eran gente que se chupaba el dedo y que se le podía decir cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos, como eran muy inteligentes, tenían como una estatua para cada uno de los dioses.
y tenían una estatua para el Dios desconocido, como diciendo, no vaya a ser que exista un Dios que nosotros no conocemos y que ese nos mande alguna cosita por debajo, ¿no? Entonces, San Pablo un día dice, ¿y este Dios? ¿Y este qué Dios es este? Dice, no sabemos, dice, por eso lo llamamos el Dios desconocido. Entonces, San Pablo dice, ¿ustedes saben que yo sé quién es este Dios? Y claro, los griegos se le vino la gana de saber. Dice, bueno, vamos a la plaza, vamos al Areópago, ahí les voy a contar. Y bueno, y fueron, ¿y qué le dijo, qué le dijo San Pablo a los griegos? Este es el Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y esa es la parte que más nos define a todos. Todos vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Sí. En este ser tan omnipresente y universal. Y cuando nosotros negamos la totalidad y optamos por la individualidad, ¿no? Sí. Es como que hacemos la mayor profanación de nosotros y del todo. Porque aunque parezca mentira, el hombre es más comunitario que individualista. Así es. Padre, y también, un poco también relacionando justamente con lo que contaba usted con sus parientes, yo le iba a decir, póngale fe al péndulo hebreo y hágale el péndulo hebreo, porque yo le digo, si yo le tengo que contar las cosas que he visto con el péndulo hebreo, realmente son sorprendentes, ¿no? Ya que somos también información. Péndulo hebreo? ¿Eh? ¿Con quién hiciste péndulo hebreo? No, yo he hecho muchos cursos de biología, aparte, bueno, aprendí también con usted el tema de radiestesia, y hace mucho que lo utilizo, y bueno, cuando aprendí sobre el péndulo hebreo, empecé a investigar y lo empecé a aplicar, y bueno, yo hago medio como estudio científico, ¿no? Voy haciendo un caso, lo voy viendo los resultados, etcétera. Ajá. Y realmente me he sorprendido, lo he probado en mi persona, en animales, realmente algo sorprendente. Y hay para todo tipo de problemas, ¿no? Y mi pregunta también iba a eso, ¿no? Somos información, eso es indudable. Y me gustaría una reflexión sobre usted, sobre justamente esto, como decía usted, las palabras, los símbolos, en la vida del hombre, ¿no? Sobre todo vemos, por ejemplo, que en ciertas naciones, para hacer un billete, como es el dólar, lo he estudiado hace poco, ellos introducen una serie de geometría sagrada, símbolos especiales, cómo nos van haciendo estos símbolos en nuestra vida, la importancia que tienen, ¿no? Me gustaría una reflexión sobre este tema. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. ¿Vos estás grabando este programa? Sí. Ah, qué bueno, así después lo ponemos en la página web para que lo puedan escuchar aquellos que no pueden escuchar la Bueno. ¿Qué es lo que te iba a decir? Mira, te voy a dar una definición muy simple de lo que es un símbolo. A ver. Un símbolo es algo que toca timbre en el cosmos. Cuando vos, por ejemplo, trazás un símbolo cualquiera, por ejemplo, un símbolo de Reiki, el cosmos se altera y dice, Daniel o Ricardo, que yo está trazando un símbolo. Qué excelente lo que está diciendo. ¿Qué está por hacer? ¿Y por qué sucede eso? Y sucede porque, ¿sabés qué? Porque los símbolos tocan la estructura del universo. Pero del universo no solo como la Tierra, sino como conjunto de galaxias, ¿no? Sí. Por ejemplo, vos imaginate si hacemos algo tan simple, acá tiene que concentrarse los oyentes y usar la imaginación, como es un círculo con un punto en el centro. Sí. Ahora, ¿qué es un círculo con un punto en el centro? Y por ejemplo, para que lo entendamos rápidamente, por ejemplo, pensemos en un huevo. ¿Qué sería un círculo con un punto en el centro? Y el punto es la yema, la Sí. parte amarilla. El resto que llena el círculo es la clara. Y después, la línea que hace el círculo es la cáscara. Ajá.
Ahora, fíjate, que esto mismo se reproduce en la célula. Esto mismo se reproduce en el sistema solar con el Sol en el centro. Sí. Se reproduce en todas las estructuras. Se reproduce, por ejemplo, en una fruta. Vos tomás, por ejemplo, una palta que tenés el centro, tenés la pulpa y tenés la cáscara. Así es. O sea, que esa estructura tan simple como es dibujar un círculo con el punto en el medio, te toca una estructura del universo. Y por eso cuando uno hace un símbolo toca timbre en el cosmos. Y el cosmos se alerta y te entra a escuchar, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces vos trazás un símbolo y bueno, y el cosmos dice, sí, esto pertenece a mi estructura. Y entonces todo lo que vos hagas en la estructura del universo queda realizado. No en vano las religiones, los mitos y las distintas doctrinas tienen presente los símbolos, ¿no, padre? Y sí, pero también porque los símbolos movilizan energía. Claro. A mí, por ejemplo, cuando se me pierde una cosa, hago el Seiheki de Reiki. Ajá. Yo tengo varias maestrías de Reiki porque sabés que una vez vino un italiano para hacer acá con Juan Carlos de Giorgi, un colaborador mío que es el único maestro que puede dar los apuntes y el título de la Asociación Europea de Reiki, ¿no? Ajá. Aunque se dedica más a la reconexión, porque es discípulo directo de Eric Per, ¿no? Sí. Pero había un italiano que quería tomar un montón de ¿cómo se llama?, de maestrías con él, y entonces como yo tenía que hacerle traductor al italiano, entonces hice un montón de maestrías yo, pero lo uso poco. Pero lo que más uso es el Seiheki, que ¿cómo se llama? Cuando se me pierde alguna cosa lo hago porque es un símbolo guía. Ajá. Entonces enseguida te lleva a donde está la cosa, ¿entendés? Qué impresionante, ¿eh? Sí, nada, digamos, por ejemplo, del Kriya, del Reiki Karuna, que por ejemplo ¿cómo te voy a decir? Te dispersa los campos electromagnéticos. Ajá. Bueno, vos, por ejemplo, con un símbolo de Reiki podés, por ejemplo, sacar una energía, por ejemplo, de un lugar o colocar otra energía. Ajá. Por ejemplo, podés poner la energía del cielo y de la tierra en un lugar y que quede armonizado el lugar, que quede como un lugar santo, o también con otro símbolo de Reiki podés instaurar solo la energía de la tierra. Una experiencia muy especial tuvo usted, padre, con la cruz orlada de Benjamín Solari Paravicini, ¿no? Ay, Dios mío, tu Rosarino. Bueno, mirá, no fue tan extraordinario, ¿sabes qué? Es algo muy simple. Fue una experiencia de energía de forma, o sea, viste que la Tierra, por ejemplo, irradia electrones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones atraviesan toda la realidad. Entonces, cuando atraviesan una realidad, por ejemplo, ¿cómo se llama?, un edificio deforme, entonces, ¿qué hace? Se deforman y dibujan en el aire la figura deforme del edificio, ¿viste? Sí. Y si pasan a través de una forma armónica, entonces, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, los electrones se ordenan y quedan ordenados según esa forma armónica. Ajá. Por eso, ¿viste cómo se llaman los rosetones estos de las iglesias, que casi en todas hay, y que casi todos los rosetones están mirando al este? Sí. ¿Para qué es? Es para que las partículas electromagnéticas del Sol a la mañana que pasen el rosetón y que entren ordenados al templo y, digamos, refuercen su armonía interior, ¿no? Ajá. Entonces, lo que ha pasado, que vino no sé quién de Rosario y trajo ¿cómo se llama? La cruz orlada. La cruz orlada. Y bueno, yo tenía un lugarcito donde había, como te voy a decir, un cruce de líneas Arman, y bueno, lo pusimos sobre el cruce
y anuló las líneas Harman, las armonizó. Y bueno, y a partir de ahí, no sé lo que se ha escrito y de todo, ¿no? Pero no vio que somos muy inquietos los rosarinos, nos gusta mucho la investigación. Y bueno, pero es verdad que sí, que yo lo probé y que lo hice y lo dije, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero no entramos en éxtasis por eso, ¿eh? Está bien, está bien. Padre, una cosa que tiene que hacer cuando puede es reeditar Energía Radiante, ¿eh? Le hago un pedido. Mira, ¿sabés qué? Justamente me tengo que reunir con la gente de, ¿cómo se llama? De Kier, porque, bueno, querían, ¿cómo se llama? Que editara 2 libros más. Ajá. Les voy a dar una premisa. Voy a editar 2 libros más. Uno de geobiología y uno de radiestesia. Ah, buenísimo. El de geobiología se va a llamar Vivir en Tierra Amiga. Ajá. Y el de radiestesia se va a llamar Radiestesia Transpersonal. Ajá. Me parece que va a ser un libro donde va a haber una serie de cosas en la línea esta de la nueva energía y de la integración energética que bueno, va a dar que hablar, ¿eh? Padre, ¿le puedo tirar un tema para que lo investigue a ver si le interesa? A ver, ¿cuál? Puede ser un capítulo muy interesante, ya que todas las religiones están presentes, desde Buda en la coronilla, en Shiva, también en el centro del Vaticano de la plaza está la Roseta ahí, es una de las estatuas más grandes, la glándula pineal. Ah, sí, es clave. Sí. Sí, yo creo que va a entrar. Uy, qué bueno. Bueno, acuérdese de mí cuando lo haga. Claro, sí, no, te lo vamos a poner en el libro. Yo toda la gente que me sugiere algo la pongo. Ah, bueno. Por lo menos digo como me sugirió el tal y ahí sigo, ¿viste? Bueno, Diego Galarza, acuérdese. ¿Sabés qué? Por lo menos le di un empujoncito. Bueno, bárbaro. Genial. Ahora, Me parece que ese qué? tema, padre, no se ha hablado y es un tema eje en lo que es la salud mental, espiritual y física. No, es realmente muy, muy importante. Che, ¿sabés qué? ¿Qué? Podemos hacerle una pequeña presión a Kier, con todos los oyentes. Bueno, ¿Sabés qué? Le doy el teléfono. dale. 011 Sí, 4811 sí. 0507. Repetimos, padre, puede ser. 4811 0507. Buenísimo. Es el teléfono de Kier. Y bueno, sería bueno que también le hablen y le digan que quieren la reedición de Energía Radiante. Y Ciudadano del Cosmos, ya que está. Y Ciudadano del Cosmos me parece que es muy chiquitito. ¿Sí? Con ¿No que se puede haga- agrandar un poquito? ¿Eh? ¿No se puede agrandar un poquito? Y veríamos. Pero lo de Energía Radiante lo pide mucha gente. Y una cosa que yo les voy a sugerir a ellos también, porque claro, ahí sería ahora, podríamos hacer una reedición aniversario, ¿no? Ajá. ¿Quién ya tiene los derechos de ese libro, Ajá. Porque yo lo edité con otra editorial, editora Cristal, que bueno, que cerró y le pasó los derechos a Kier. Entonces hay mucha gente que lo quiere eso. Sí. Y eso es muy interesante como libro testimonial, porque hoy, claro, ya hay muchas cosas reinvestigadas y qué sé yo, pero hay muchísimas cosas que hoy parecen tan evidentes y tan claras. Yo ya los dije hace más de 25 años atrás. Así es. Y están escritas, como testimonio están escritas ahí. Exacto. Entonces estaría bueno que, por ejemplo, le manifiesten cierto interés a Kier también de que se edite este libro, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y yo lo que haría también, le propondría a Kier, que hay muchas personas, que yo lástima no guardé los testimonios, pero hay muchas personas en distintos lugares del país e incluso del exterior que me dicen, bueno, mire, ese libro fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Así es, padre. Sí.
Entonces es importante que haya personas que, bueno, que después le puedan enviar, pero yo le voy a sugerir a Kier que cuando salga el libro, antes que salga el libro, que bueno, que en cada ciudad importante del país dé la posibilidad de que haya personas que den un testimonio así, para incorporar, digamos, como una parte previa a al resto del libro, como para que también aquellos que no tienen la edad del libro sepan que ese libro fue un hito en la vida de muchas personas. Mire, le voy a contar mi experiencia. A mí realmente me encantó, pero nunca me voy a olvidar los ojos. Mi abuelo era un profesional, ¿no es cierto?, de la justicia, pero cómo se puso cuando leyó, que en ese momento se llamaba Territorio Interior, padre, ¿se acuerda? Sí, se llamaba Territorio Interior, sí. Nunca me voy a olvidar la cara de mi abuelo de alegría cuando leía su libro. Mirá vos. Así que le digo linda. Que lo que usted está contando es totalmente cierto. Qué cosa linda, ¿no? Sí. ¿Y sabe por qué se llama Energía Radiante? A ver. Porque ese libro, con un engaño, lo robó una persona de Santa Fe. Mirá vos. Y ¿sabés qué? Yo en aquella época pertenecía a Don Bosco. Ajá. Y entonces fueron un grupo de personas y bueno, viste cómo son las congregaciones, sí, que no le interesa nada la parte individual de las personas. Entonces, bueno, le quiero, mire, nosotros vamos a hacer, ¿cómo se llama?, una edición del libro del Padre Gerula. Dice, nosotros le daríamos 100 ejemplares para que ustedes, ¿cómo se llama?, lo puedan vender y sacarse unos pesos, dice. Y sí, no hay problema, bueno, fírmenos acá, y bueno. Y lo que firmaron fue la cesión de los derechos de autor. Ah, mire usted. Entonces, a partir de ahí, bueno, me vino bien porque inundaron toda la provincia de Santa Fe y alrededores con los libros míos, que al final me hicieron buena propaganda, ¿no? Sí, es verdad. Y el señor que hizo eso murió de cáncer, pobrecito. Mire usted. Después, ¿no? ¿Y cómo se llama? Entonces, ¿cómo podía recuperar yo el libro? Y para recuperar el libro yo lo tenía que publicar con otro título y poniéndole un 30% más de material. Entonces, claro, en lugar de Territorio Interior le puse Energía Radiante y todo lo que estaba adentro que corría lo mismo, ¿no? Así que le añadí 30% más de material y recuperé el libro. Genial. Mire qué historias, ¿no? Sí. Padre, me ha trasladado a O'Higgins tomando mate. Qué grande, ¿no? Padre, acá nos preguntan sobre la Cruz de San Benito, entre otras. Tenemos muchísimas preguntas, pero ¿podrían decirnos el efecto de la Cruz de San Benito? Sí, San Benito fue alguien que se caracterizó por luchar contra el mal y vencer al mal, ¿no? Sí. Entonces la Cruz de San Benito tiene, digamos, como esa virtud de San Benito de poder vencer el mal. Perfecto. Y a mí, desde el punto de vista personal, le quería hacer esta pregunta. Dado toda su gran experiencia, ¿qué símbolo usted nos recomienda portar así como medalla, como amuleto de protección? ¿Qué es lo que usted considera que puede ser más protector en estos tiempos que pasan tantas cosas? Digamos, lo único protector es nuestra imagen y semejanza con Dios, que en el fondo sería el Espíritu Santo que habita en toda persona, crea o no crea en Él. Ahora, ¿qué pasa? La gente a veces traslada, digamos, el poder de esta protección en objetos exteriores, ¿entendés? Sí. Entonces cualquier objeto exterior que a vos te impide confianza de protección, está bien. Algunos pueden usar la cruz orlada, otros la cruz de San Benito, otros la palomita del Espíritu Santo. Lo que vos emplees está bien. Perfecto. ¿Entendés? Buenísimo. Pero yo, por ejemplo, no puedo usar nada así en el cuerpo. Apenas si puedo usar el cinto para que no se me caigan los pantalones. pero se lo ve muy bien en las cataratas ahí, padre, en su página web, que invitamos a todos los oyentes a que realmente concurran. Qué
Qué linda foto, padre. En las cataratas, con el arco iris detrás. Viste. Hermosa. Muy lindo. Pequeño Hitler, pero sagrado. Muy bueno. Justo abajo del arco, padre, realmente todo un testimonio. Todo testimonio, sí. Faltaría una de las pirámides. Ay, eso tengo, estuve cerquita y no fui, mira. Pero bueno. Pero por ahí voy a ir, vamos a ver, por ahí bueno, voy a ir. por favor, no se olvide de etiquetarnos. No, por favor. Padre, un gusto, ya se nos termina el programa, un gusto como siempre y una alegría hablar con usted. Che, escúchame. Sí. Y por ahí con el CD me mandás alguna fotito de ustedes y cómo se llama, y de la radio. Sí. Lo voy a poner en mi página web. Sí. Dale. Vamos a buscar la forma de que les llegue el programa. Y mandármelo en un CD, o bueno, me lo podés mandar también por... ¿cómo se llama? Por internet, que después el técnico me lo baja. Bueno. Muy bien. Bueno, padre, espero energía radiante. ¿Una bendición? Por favor, sí, una bendición a todos. Sí, padre. Para ustedes y para todos los oyentes. Para todos los oyentes. Yo le diría, padre, que para la Argentina. Muy bien, ahí va. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu sobre todos estos hijos tuyos. Bendícelos y santifícalos, para que tengan todo lo necesario para vivir dignamente como personas. Vean iluminarse tu rostro sobre ellos y les alcance tu gracia y tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre. Muchas bendiciones y mucha suerte. Gracias, un gran abrazo. Adiós. Adiós. Un tema musical y seguimos con más OnCar. Para sacarte lo de soa, para sacarte lo de soa, para sacarte lo de soa, para sacarte lo de soa. Jo en veure que somrius sóc el nen que vaig ser ahir. Sí, jo vello pels teus somnis, la por ja no vindrà i així sabràs que viure és molt bonic. Van mil llàgrimes
queremos recomendarte que te informes respecto a la formación en digitopuntura china y masaje oriental, que se va a dar próximamente en Rosario. Va a comenzar el 12 de marzo a través del Instituto Espacio Orión. Esta formación tiene sus bases afianzadas en los conceptos esenciales de la medicina tradicional china. De manera práctica y sistemática, el alumno tendrá las herramientas necesarias para formarse como un terapeuta holístico en el área del masaje y el bienestar general del paciente. Instituto Espacio Orión, como representante de CETMECH Rosario, Centro de Estudios de Terapias de Medicina China, otorga el título de Diplomado en Medicina Tradicional China. Para más información, conectate con Espacio Orión al 0341 155 049 877 0341 155 049 877. Espacio publicitario. Cristina Burgués, Coafer Unisex, tratamientos queratínicos. Santa Fe 2098, esquina Balcarce. Turnos al 425-9187. burguescristina@hotmail.com. Fábrica de pastas Mil Hojas, una empresa argentina recuperada por sus propios trabajadores. Alsina 1030, www.cooperativamilhojas.com.ar. Piedras en bruto, roladas, facetadas, sólidas, cristalinos, cruces orladas, péndulos, billutería, bipolares, esferas, móviles, capillas de amatistas, citrinos, piedras del signo, todo en Reino Mineral Gems, Casa de Piedras, Cristales y Gemas, Pasaje de la Nación, Local 13, ingreso por Peatonal San Martín 834, teléfono 447-3179, Rosario. Reino Mineral Gems. Fin espacio publicitario. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Le damos las gracias a Esteban Dávila, que está en los controles. Muchas gracias. Al padre Ricardo Gerula, con, realmente un agradecimiento inmenso por brindarnos todo su tiempo. Es un gusto hablar con él, realmente, aparte de su... es un científico, pero que también tiene una pedagogía para explicarnos las distintas causas y efectos de cada tema, que realmente es un gusto escucharlo, y como te digo, la simpatía que tiene y siempre la predisposición, realmente agradecemos muchísimo al padre Ricardo Gerula. Sí, gracias a todos los oyentes que se han comunicado, y que les ha gustado muchísimo el programa, y gracias a vos que estás del otro lado y que nos seguís todos los martes de 18 a 19 horas en OnCar, programa radial de Rosario. Aquí en AM 1090 Libertad, una radio, todas las voces. El próximo martes, conectate, vamos a tener a Martín Trevisan con Medicina Tradicional China y la próxima formación que viene a dar aquí a la ciudad de Rosario. Realmente una primicia y un lujo. Muchas gracias.